conectada con diferentes organizaciones por parte del gobierno, no solo con la comunidad de habla hispana, sino también con gente de diferentes países. Como dijo Rosario, me apasiona mucho el tema y la idea es que se conecten con el contenido que voy a presentar. Bueno, vamos a comenzar un poco. Bueno, esto es un poquito sobre mí, mis estudios y lo que llevo haciendo en el transcurso de 8 años en Australia. Bueno, ahorita por lo pronto hay demasiadas ayudas que el gobierno está ofreciendo en épocas de pandemia. Y obviamente en el webinar de hoy vamos a tratar de aprender cómo manejar los temores y los miedos, no solo en épocas de pandemia, sino en cualquier situación difícil que la vida nos presente. Bueno, vamos a hablar vamos a dividir el contenido en 4 sesiones. Entonces, la primera va a ser qué son los miedos y las inseguridades, cómo identificarlos, entender un poco los impactos y las consecuencias que tienen en nuestra vida. La segunda parte es cómo entender cómo nosotros percibimos los temores y las inseguridades debido a los cambios y aprender a manejarlos, obviamente cuidando de nuestra salud general. Y vamos a hablar de las ayudas que está ofreciendo ahorita el gobierno y al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, primero que todo vamos a hablar qué son los miedos, los temores y las inseguridades. Entonces, ante todo quiero que entiendan que todo lo que está pasando con la pandemia es algo muy nuevo para nosotros y algo que literalmente nunca habíamos tenido que experimentar antes. Entonces, todo lo que está pasando nos empieza a generar una serie de sentimientos que nos abruman, nos da temor, no sabemos qué va a pasar el día de mañana y obviamente todo nos ha impactado de una forma directa o indirectamente. Eh, bueno, ¿qué son los temores y las inseguridades o los miedos? Entonces, es la falta de certeza y la falta de seguridad sobre un hecho que puede ocurrir o no en nuestra realidad. Y automáticamente, ¿no? Cuando sentimos miedo, temor, pasamos a estar en un estado de supervivencia, donde literalmente dejamos de pensar, dejamos de razonar y pasamos a actuar más por instinto. Bueno, también sabemos que estamos sintiendo miedo o temor por las señales que son emitidas debido a los miedos o los temores. Bueno, primero que todo, cuando estamos pasando o enfrentando un miedo o una inseguridad, automáticamente pasamos a algo que se conoce como lucha o huida, es donde tenemos la capacidad de enfrentarnos al dolor como tal o salir corriendo. Bueno, la idea de sentir miedo o sentir inseguridad o temor, el cuerpo lo entiende como que qué vamos a hacer para estar bien, estar seguros, estar sanos y que nada malo nos va a pasar, el salir del peligro como tal. Y alguna de estas señales que empiezan a ser emitidas se ven reflejadas mucho en nuestra expresión corporal. Empezamos a sudar, empezamos a respirar muy aceleradamente, nuestro corazón empieza a ir por millón, empezamos a literalmente a dejar de pensar y a dejar de razonar, sino vamos a empezar a actuar más por instinto, como ya les había dicho. Bueno, hay que entender que no todos los miedos, no todos los temores que sentimos son reales, que la mayoría son, bueno, también pueda que sean reales, pero también son productos, producto de la imaginación. Entonces, entender que nuestra mente entiende todo esto como lo que está pasando y empezamos a crear una serie de pensamientos y empezamos a creer que todo lo que pasa en nuestra mente es la realidad. Pero la verdad es que no, la verdad de muchos temores que pasan en nuestra vida no son reales, son simplemente escenarios que crea la mente. Bueno, también hay que entender entre el miedo positivo y el miedo negativo. El miedo positivo es aquel que nos mantiene sanos y seguros, que no nos va a poner en situaciones de peligro. Y esto también se ve reflejado no solo con nosotros mismos, sino con seres que amamos. Bueno, también está el miedo negativo, que es este miedo que nos paraliza,
que no nos deja salir adelante, no nos deja superar, no nos deja continuar con nuestra vida normal. Bueno, entonces es muy importante que nosotros entendamos si el tipo de miedo que estamos sintiendo es un miedo que literalmente nos está cuidando de alguna situación negativa o de algún tipo de peligro, o si este miedo literalmente es un obstáculo que no nos está dejando avanzar en nuestra vida. Bueno, ¿cómo identificamos los miedos? Tengo ahí, yo te interrumpo una cosita de pronto para, pues a mí me gustaría como que le explicaras a todos los chicos o a todas las personas que estamos escuchando. Está bien muchas veces sentir ese miedo, o sea, es como tratar de identificar ese miedo y pues obviamente porque nos han enseñado en nuestra cultura que muchas veces sentir miedo está mal. Entonces, es como, o sea, igual en estos momentos de incertidumbre, yo creo que a todos nos ha pasado y todos sentimos ciertos tipos de miedo. Entonces, hay gente que en este momento tiene miedo porque por sus familias en Colombia o en sus países o por la falta de trabajo, tenemos sí, diferentes tipos de miedo. Entonces, como de pronto decirles a todos, está bien identificar el miedo, sentirlo y como procesarlo porque no se trata como de ocultarlo, ¿sí? No sé si me hago Ujú. entender. Claro, sí, y es más, ya voy directo a ese punto. Parte de identificar el miedo es etiquetarlo, es ponerle, es identificarlo, es saber a qué se le está teniendo miedo. Es mucho más fácil saber, ok, este es el monstruo que estoy enfrentando en este momento y cómo lo voy a manejar. Obviamente, como dijo Rosario, todo lo que está pasando ahorita es muy nuevo y es demasiado normal. Somos seres humanos que está en nuestra naturaleza sentir miedo, sentir temor. Esto es un sentimiento que es normal. Está muy bien sentirnos tristes, está bien sentirnos preocupados, está bien sentir incertidumbre. Todo esto es parte normal porque somos seres humanos y es en nuestra naturaleza. Entonces no se sientan que tienen que reprimir todos estos sentimientos, no se sientan que no es normal o wow, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca, porque no es así. Literalmente es una situación que nos está probando mucho a nosotros, pero es cuestión de nosotros cómo vamos a aprender a manejarlo. Entonces, por eso es la importancia de identificar qué es lo que se le tiene miedo. Si le tengo miedo, como dijo Rosario, a perder el trabajo, si le tengo miedo no sé, a que me dé el virus, a que le dé a un ser querido, perder a un ser querido, ¿a qué le tengo miedo? Identificarlo. Y obviamente ponerle nombre lo que va a hacer es que automáticamente te vas a dar cuenta que tú no eres una persona miedosa o no eres una persona temorosa, sino que literalmente te estás enfrentando a algo que es difícil, es una situación demasiado difícil. Y no solo esto tiene que ver con la pandemia, sino ahorita tiene que ver con cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. No solamente el hecho de todos los casos que están pasando con el coronavirus o de cuántas personas han fallecido, no. Esto nos impacta en muchísimos aspectos. Bueno, obviamente también es muy importante que sepamos de los señales y de los síntomas cuando estamos sintiendo miedo. Algunos de los sentimientos que, como les comentaba, que no empezamos, por ejemplo, nosotros a sentirnos demasiado ansiosos por lo que está pasando, empezamos a sentir una incertidumbre y empezamos a preguntarnos qué está pasando, qué va a pasar, hasta cuándo va a pasar, hasta cuándo va a llegar el fin de todo esto. Entonces, todas estas señales, todos estos pensamientos, todas estas preguntas nos empiezan a generar cierto tipo de molestia o cierto tipo de incertidumbre, de temor, y literalmente queremos saber una respuesta ya. Entonces, parte de manejar el miedo, el temor, es uno, identificándole, poniendo la etiqueta, y dos, entendiendo las señales y los impactos que están teniendo en nuestra vida. Alguna de estas consecuencias, como ustedes saben, no solo tienen que ser tanto físicamente, sino también mentalmente. Empezamos a sentir demasiado estrés, empezamos a sentirnos que literalmente todo lo que está pasando nos está causando mucha presión, nos está causando ansiedad,
depresión, pero ojo, toca que sean muy conscientes que la depresión obviamente es una enfermedad que tiene que ser tratada por un profesional, pero nosotros también tenemos, es parte de nosotros identificar si tenemos una tristeza inmensa o literalmente estamos siendo afectados al punto de que ya tememos por nuestra salud, por nuestro bienestar, por nuestra vida o por la vida de algún ser querido. Entonces, parte de identificarlos es entender qué es lo que está pasando con nosotros. También pueden pasar ataques de pánico, donde hay momentos donde estamos tan preocupados por todo lo que está pasando, que literalmente hay momentos donde no podemos respirar, nos dejamos llevar por la mente, nos sentimos completamente bloqueados, sentimos que todo lo que está pasando en nuestra mente es la realidad, y muchas de las veces no, muchas veces son ataques de pánico que los estamos sintiendo, pero no estamos siendo conscientes. Esos ataques de pánico de por sí son periodos y episodios que pueden durar minutos y que literalmente dejamos de pensar. Cambiamos la forma en cómo vemos la situación. Bueno, también algunas consecuencias son que cuando sentimos miedo, cuando sentimos terror, se ven reflejados en nuestra rutina diaria. Empezamos a tener problemas al dormir, o hay momentos donde seguimos derecho, hay momentos donde literalmente, no sé, nos levantamos mucho durante la noche y no tenemos un descanso continuo. También se ve reflejado en problemas alimenticios. Muchas de las veces podemos comer muchísimo o no comer porque estamos sintiendo miedo, porque estamos sintiendo temor. Bueno, alguno de estos, de las consecuencias también son los cambios que se ven reflejados en nuestra rutina. Normalmente ahorita en épocas de pandemia nuestra rutina se ha visto impactada demasiado. Antes de pronto teníamos una rutina donde salíamos de nuestros hogares, íbamos a trabajar, íbamos a estudiar, y ver que ahorita literalmente estamos dentro de nuestros hogares todo el tiempo 24/7, que de pronto trabajamos dentro del hogar, que no podemos salir a ver a nuestros amigos y todo eso. Esto obviamente está empezando a crear una serie de impactos mentales y que nos empiezan a afectar. Y como dice Rosario, es completamente normal. Todos estos cambios debido a estructuras sociales, sistemas de salud, todas estas estructuras económicas, todos estos cambios obviamente nos van a impactar a nosotros como personas, porque chicos, nosotros somos seres humanos y eso es lo primordial, entender que todo lo que está pasando no es una situación que se viva todos los días, sino que literalmente nos cogió, como decimos en Colombia, de sorpresa. Y es muy normal sentirnos así. Bueno, vamos a hablar también un poquito de cómo nosotros percibimos los temores y las inseguridades y las etapas. Entonces, entender obviamente que cuando estamos sintiendo algún temor, alguna inseguridad o algún miedo, muchas de las veces estamos como en esa etapa de la negación, como en esa etapa donde decimos, sé que está pasando esto, pero no tiene que ver conmigo. Por ejemplo, lo de la pandemia está pasando afuera y eso le está pasando a otras personas, pero no me está pasando a mí, entonces no tengo por qué preocuparme. También está la etapa donde sentimos demasiada ira, demasiada frustración, nos sentimos que literalmente todo lo que está pasando nos da rabia, nos da mal genio, nos hacemos preguntas del por qué, nos frustramos, y eso se ve mucho tiene un gran impacto en nuestras relaciones, obviamente, con las personas con las que vivamos, con las que gastamos tiempo. También están las etapas donde literalmente ya aceptamos y decimos, ok, estoy teniendo miedo, sintiendo temor, pero bueno, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿En cómo vamos a manejar estos temores? Bueno, y también es muy normal, chicos, que estén también en esa etapa que a veces sientan episodios muy grandes de tristeza. Esto es completamente normal porque nosotros de por sí, cuando accedemos a noticias, cuando accedemos a contenido y vemos todo lo que está pasando, se ve el dolor en la humanidad, literal. Y nos genera cierto dolor porque sentimos por el mundo. Empezamos a sentir empatía por las personas que están ahorita en demasiadas situaciones difíciles. Entonces, estas etapas son completamente normales y de todas maneras
obviamente se van a ver reflejadas en nuestra rutina. Bueno, hay que entender que todas las personas son completamente diferentes. No todas las personas van a entender los miedos, las inseguridades o los temores de una forma igual, y eso está bien. No porque Juana Pérez o porque Juan Pérez tienen la misma situación van a actuar de la misma forma. Esto va a depender muchísimo, va a depender de nuestra cultura, va a depender de nosotros quiénes somos como personas, de nuestra personalidad, de nuestras creencias. Va a depender de muchísimas cosas. Entonces, lo primero es no compararnos, entender que nuestro proceso es nuestro proceso y como vemos las cosas son formas únicas. Entonces, eso es primordial, no compararnos. Y entender literalmente si aquella persona está sintiendo esto, está en todo su derecho y hay que estar ahí para darle un apoyo. Bueno, también eso tiene que ver mucho también con las fortalezas internas de cada persona. No todas las personas van a reaccionar ante una situación difícil de la misma manera, porque debido también a sus fortalezas internas, puede que una persona debido a su personalidad o sus experiencias pasadas sea más resistente al dolor comparada a otra persona. De pronto son personas también que de pronto tienen un carácter más fuerte, son un poco de pronto más flexibles, hay cambio. Entonces hay muchos conceptos que van a depender mucho cómo tú percibes el miedo y cómo tú percibes el temor. Bueno, también tiene que ver mucho con los conceptos de resiliencia y resistencia. La resiliencia es la capacidad que nosotros tenemos para sobreponernos a periodos de dolor, a periodos demasiado fuertes, donde literalmente estamos expuestos a experiencias demasiado de pronto traumáticas, como ahorita todo lo que está pasando. Y nos ayuda obviamente a crecer, a crecer personalmente, a desarrollarnos nosotros como personas. ¿Ok? Y debido a esto, vamos a tener más capacidad para enfrentarnos a situaciones difíciles en un futuro. Esto tiene un resultado positivo, tanto en sociedad, tanto como en el individuo como tal. Y también está el concepto de resistencia, que es la capacidad que tenemos nosotros a sobreponernos de ese dolor. Muchas de las veces encontrar la salida al problema no es huir, sino atravesar la situación como tal para poder salir de ella, que es lo que está pasando ahorita con todo lo de la pandemia. La única forma es atravesando el proceso para poder encontrarle una solución. Y entender que no depende de nosotros. Muchas de las veces nos echamos toda la carga, por así decirlo, y decimos, es cuestión mía salir adelante, es cuestión mía querer saber la respuesta de todo ya, y no es así. La verdad es que la respuesta no está en nosotros y el tiempo no lo sabemos aún, no sabemos hasta cuándo las cosas se van a dar así. Entonces es empezar a entender que la situación es la situación y nosotros no somos la situación, nosotros estamos mirando la situación desde un punto, por decirlo así, desde una colina, donde estamos mirando el panorama como tal, pero nosotros no somos la situación y no depende de nosotros cambiar la situación, más depende de nosotros cómo vamos a desarrollarnos en la situación, cómo nos vamos a manejar. Bueno, hay una parte también muy importante que quisiera obviamente dialogar, es el contenido como tal sobre la pandemia. Va a importar muchísimo nosotros cómo percibimos los temores y las inseguridades si todo el tiempo, por ejemplo, estamos accediendo a información. Si 24/7 estamos chequeando qué pasó con el coronavirus, cuántas personas fallecieron, cuántas personas se contagiaron. Entonces, esto va a crear un impacto muy grande. Por ejemplo, si estamos buscando este contenido 24/7, por ejemplo, en internet, en redes sociales, la forma en cómo vamos a percibir la situación va a cambiar mucho si, por ejemplo, no sé, investigamos del tema 5 minutos y ya. Entonces, obviamente, el tiempo que tú le dediques a la situación como tal va a verse reflejado en cómo tú percibes el problema o la situación. Bueno, bueno, ahora sí va a a aprender cómo vamos a manejar los temores. Lo primero es entender, como ya les había comentado, las fortalezas internas, entender obviamente que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar mecanismos sanos para enfrentarnos a situaciones difíciles y para poder aprender de ellas y salir adelante.
Esto va a basarse muchísimo en nuestros propios conocimientos, en nuestra forma de ver la vida. No significa que, por ejemplo, todo lo que esté pasando nos va a impactar a todos de la misma manera, sino esto también va a, obviamente, a verse reflejado también en la forma como nosotros veamos las cosas, el filtro con el que veamos las cosas. Entonces, muchas de las veces no es cambiar la situación, sino es cambiar la forma de ver la situación como tal. Bueno, y empezar a crear mecanismos sanos. Entonces, por ejemplo, si todo el tiempo estamos, por ejemplo, accediendo a información negativa, lo que vamos a hacer es crear un resultado negativo. Pero si empezamos, por ejemplo, también a tener un balance de, ok, esto es lo que está pasando, pero también está pasando esto, que esto también es bueno, entonces empieza a haber un balance. Y este proceso se tiene que hacer obviamente muy consciente. Bueno, también está el concepto de atención plena, como se conoce en inglés mindfulness. Es donde literalmente tenemos la capacidad de separar el futuro, el presente y el pasado. Es donde nos enfocamos en el aquí y en el ahora, en lo que está pasando en estos momentos. Lo que pasa con los miedos, y como le estaba diciendo anteriormente, se empieza a generar una serie de pensamientos en nuestra cabeza que la mayoría no son ciertos. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el colegio? ¿Cómo voy a pagar los servicios? Etcétera. Y se empieza literalmente a crear una bola de nieve con nuestros pensamientos, y ahí es donde tenemos que hacer un alto y decir, no, le voy a dar más trascendencia a lo que está pasando. Estoy aquí y en el ahora, y solamente me estoy preocupando por lo que es realidad. Si es en verdad que ya perdiste tu trabajo, entonces vamos a enfocarnos en eso. Pero la idea es eso, tratar de separarnos del futuro, del qué va a pasar sí, y del pasado como tal. Ya el pasado también ya pasado fue. Entonces el presente y el aquí y el ahora es importantísimo. Para tener la atención en el aquí y en el ahora, se utiliza muchísimo la técnica de la respiración. Por ejemplo, también hay demasiados tipos de respiración. Ahorita una de mis favoritas es la respiración diafragmática, es esta respiración que se divide en 3 partes. Lo que hacen estos ejercicios es que nos ayudan a nosotros a parar la mente y a decir, no voy a dejar que mis pensamientos me controlen, sino tú empezar a controlar los pensamientos como tal. Y tú empiezas a hacer ejercicios de respiración, como respirar profundo hasta 10, o en este caso, por ejemplo, la respiración diafragmática, que la divides en 3, empiezas por la nariz, luego por los pulmones y sale por llega hasta el estómago. Luego sale por el estómago, pasa por nuestros pulmones y sale por nuestra boca. Y si hacemos, por ejemplo, este ejercicio 5 veces, va a verse reflejado mucho que nuestra mente automáticamente va a separar la atención del pensamiento que estábamos teniendo y va a traerlo en el aquí y en el ahora, en lo que está pasando. Bueno, también está la parte en la que de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una técnica que es desarrollada para controlar nuestras emociones, para controlar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Sí se puede controlar, pero es un proceso que no va a ser de la noche a la mañana, sino es un proceso que se tiene se puede desarrollar con la práctica. Lo que hace la inteligencia emocional es como un filtro de los pensamientos. Entonces, esto se utiliza mucho cuando estamos ayudándole a alguna persona que está en una situación donde ven su propia realidad y no miran el más allá. Entonces, lo que hace es que como tal filtra los pensamientos y qué es cierto y qué no es cierto. Y literalmente los pensamientos que no son ciertos los dejamos pasar sin juzgarlos. Simplemente al día tenemos muchísimos pensamientos y como les digo, no todos los pensamientos son una realidad. Entonces el concepto de inteligencia emocional es eso, nos ayuda a nosotros a no ser esclavos de nuestros pensamientos y empezar a regular nuestras emociones. Cuando la verdad es que cuando estamos sintiendo miedo, cuando estamos sintiendo temor, tenemos estamos tan alborotados por los sentimientos que obviamente no vamos a actuar de una forma racional o de una forma clara. Bueno, también están obviamente las creencias personales. Cada persona como tal tiene, no sé, sus creencias espirituales. Si, por ejemplo, no tienen alguna religión, entonces enfóquense en eso. Aprendan a utilizar todo lo que ya tienen adentro.
A veces, muchas veces para manejar un miedo, para manejar una inseguridad o un temor, muchas veces no es mirar afuera, sino es mirar adentro. ¿Quién soy yo como persona? ¿Cómo me manejo yo hacia una situación difícil o una situación donde hay muchos obstáculos? Y empecemos a analizar, listo, soy una persona espiritual, entonces me aferro a mi espiritualidad. Soy una persona que de pronto no tengo una religión como tal, o de pronto soy una persona que cree mucho, no sé, en el propio valor que tengo yo, y yo soy la persona que literalmente se puede sacar de los problemas. Entonces enfoquémonos en eso, es en qué creemos y actuar de la forma en la que estamos creyendo. Bueno, también está el amor propio y el desapego. Muchas de las veces también el miedo y el aferro que tenemos a una situación, y esto pasa muchísimo cuando estamos, por ejemplo, en relaciones, o por ejemplo, ahorita en trabajos, y el simple hecho de que están pasando muchísimos cambios que nos obligan literalmente a dejar esa situación. Por ejemplo, perdimos nuestro trabajo, o no sé, no podemos viajar para ver nuestras familias, o literalmente estamos encerrados en la casa, cualquier situación que sea. Entonces, esto nos empieza a generar un miedo y una incertidumbre, donde literalmente a veces nos aferramos a eso. Nos aferramos, por ejemplo, a este trabajo. ¿Qué pasa si este trabajo se me va? Se me va la vida entera, se me va esta seguridad. Y la verdad es que no, la verdad es que muchas de las veces tenemos que soltar para darle la bienvenida a cosas que vienen. Y esa es una ley de la vida, y esa es una ley que ahorita tenemos que aprender mucho como personas. No todo va a estar estático, y no todo va a estar estable todo el tiempo. Y parte del crecimiento y el desarrollo, especialmente en situaciones difíciles, es aprender a soltar y a despegarnos de estas situaciones como tal. ¿Y por qué lo hacemos? Por el amor propio, porque nosotros sabemos que si queremos superar un miedo, si queremos superar un temor, una inseguridad, lo hacemos por nosotros mismos, porque sabemos que vamos a estar mucho mejor no teniendo la dificultad que tenemos. Obviamente hay que ser cuidadosos, obviamente no porque tenemos miedo, no sé, al virus vamos a contagiarnos, pues no, la idea no es esa, la idea es que ustedes antes identifiquen el miedo como tal. Si es un miedo que se puede superar, entonces enfoquémonos en eso. Y si es un miedo, obviamente, que nos está manteniendo salvos, entonces cuidémonos. Es por eso es la importancia mucho de analizar el proceso como tal para poder encontrarle una solución. También hay una técnica de exposición muy buena para manejar los miedos, que lo que hace como tal es, si por ejemplo le estamos teniendo miedo, no sé, ahorita por ejemplo a emprender un negocio porque perdimos nuestro trabajo, entonces, y tenemos miedo si va a funcionar o no. Entonces, esta técnica de la exposición lo que hace es que tú vas a superar el miedo como tal, el temor como tal, haciéndolo. Va a ser la única forma en la que tú puedas manejar el miedo. Muchas de las veces tenemos pavor, no sé, hacer el mercado de la semana, un ejemplo, y tenemos un terror de ir al supermercado, por ejemplo, y que esté lleno de personas y que la gente empieza de pronto a estornudar o cualquier cosa. Entonces, ¿cuál va a ser la única forma en la que superemos este miedo? Obviamente saliendo y haciendo la actividad que tengamos que hacer, pero obviamente con las medidas de prevención. Entonces, es analizar eso. Bueno, ya les hablé obviamente del concepto del aquí y el ahora. Es muy importante que nosotros utilicemos en este caso también los 5 sentidos. Si estamos teniendo una bola de pensamientos en nuestra mente y literalmente nos estamos dejando llevar por todos los problemas que están pasando, no solo afuera, sino también en nuestra vida personal, estamos teniendo de pronto problemas, eh, no sé, por ejemplo, problemas con la familia, problemas económicos, etcétera, es también empezar a ponerle un pare a esos pensamientos, a decir, ok, no tengo por qué pensar, de pronto estoy en una situación difícil, sí, es una realidad, pero no tengo por qué estar pensando en eso 24/7, porque esto lo que nos va a hacer es que nos va a causar más cosas malas que buenas. Y la idea es que seamos muy importantes y tengamos higiene del pensamiento, higiene del tiempo. No todo el tiempo vas a tener que pensar en ese pensamiento para poder encontrarle una solución. Un ejemplo es que en las noches estamos durmiendo y estamos en, no sé, cómo voy a hacer mañana, cómo voy a pagar la renta, cómo ta. Y automáticamente lo que tenemos es que decir, ese es el problema del día de mañana, ahorita estoy descansando. Entonces empezar a decir no a,
a todos estos pensamientos. Bueno, muchas de las veces es obviamente si ya cuando estamos en situaciones donde literalmente estamos mal, ya no vemos las cosas de una forma clara. Una técnica muy buena es empezar a utilizar nuestros 5 sentidos. Empezar, por ejemplo, si queremos dejar de pensar en el futuro o en el pasado, entonces enfócate en tus 5 sentidos. Enfócate, por ejemplo, en describir qué es lo que está pasando ahorita en frente tuyo. Si estás viendo algo, entonces descríbelo. Estoy viendo, no sé, el árbol verde con un pajarito arriba, o estoy escuchando algo. Estoy escuchando, por ejemplo, a mi pareja, no sé, hablando por teléfono, o estoy escuchando una meditación. Las meditaciones también son buenísimas. Es activar nuestros 5 sentidos para conectarnos con el aquí y el ahora. El tacto también es importantísimo. Si estamos pensando muchísimo, si queremos separarnos de nuestros pensamientos, entonces muchas de las veces las personas utilizan eh, esta técnica como empezar a tocar superficies, por ejemplo, la mesa. Si la mesa está fría o la mesa es de madera, entonces empezar a describir esto. Y estos ejercicios que pueden durar 30 segundos, 2 segundos, lo que hacen es que nos hacen que nuestra atención no se enfoque en los pensamientos, sino se enfoque en el aquí, en el ahora. Y automáticamente ya empezamos a sentir menos miedo y menos temor por lo que está pasando en nuestra mente. La técnica, bueno, el poder del pensamiento, como ya les conté, obviamente, no dejar que un pensamiento así de chiquito se nos transforme en una situación grandísima y esto obviamente tenga un impacto, obviamente, al final del día. Muchas de las veces decimos, pero ¿por qué me siento tan cansado? ¿Por qué me siento con tanto dolor de cabeza? ¿Por qué me siento el día de hoy tan mal? Y literalmente no nos damos cuenta que es por que nos sentimos cansados de pensar. Puede que estemos todo el día de pronto sentados, no sé, viendo televisión o viendo una serie o trabajando y al final del día estemos así y sentamos que, no sé, que corrimos una maratón. Es por toda esta actividad que está haciendo nuestro cerebro en el momento que obviamente nos vamos a sentir demasiado cansados al final del día. Ante todo, quiero pues obviamente decirles a ustedes que cuiden de su salud integral. Obviamente, si ustedes quieren aprender a manejar sus miedos y sus temores, no van a encontrarle una solución si ustedes no cuidan de ustedes primero, de su salud mental, de la higiene del pensamiento, del ayuno de información. Ustedes, si no necesariamente tienen que estar conectados con este contenido 24/7, como ya les dije. Muchas de las veces pasan que uno se siente con tanto miedo y tanto temor del simple hecho de ver redes sociales y ver todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, podemos decir, no voy a hacer, no voy a chequear las redes sociales o no voy a chequear de pronto las noticias, o sino solamente, no sé, 5 minutos al día o de pronto un día de por medio. En muchas ocasiones, si hacemos, por ejemplo, ayuno de hasta, no sé, meses, esto lo que hace es que automáticamente nuestro cerebro, no estamos completamente ahí activos, qué está pasando, cuántas personas murieron, todo esto, sino lo que estamos haciendo es distribuyendo este tiempo para actividades que nos van a, a ayudar. Por ejemplo, chicos, si ustedes tienen alguna actividad ahorita que hayan querido realizar hace mucho, este es el tiempo para que la hagan. Si tienen algún hobby, si tienen algo que quisieran aprender, por ejemplo, un nuevo idioma, si están a punto de comenzar un curso, investiguen sobre el curso. Si están aprendiendo inglés, vean series en inglés. La idea es que empiecen a utilizar su tiempo, que ahorita es muchísimo, en actividades que les aporten, en actividades que ustedes los hagan sentir mejor, que les ayuden a sentir más positivos y que cambien el filtro de cómo están viendo las cosas. Sí, vamos a pasar de esta situación. En el transcurso del tiempo, el mundo ha tenido que vivir por situaciones demasiado difíciles y la verdad es que sí, sí va a llegar el día en que ya todo pase, en que ya la situación mejore, no sé, el día en que encontramos un nuevo trabajo, el día que nosotros podamos ir a viajar a ver a nuestras familias, que podamos salir, todo eso sí va a pasar, pero lo más importante es que ustedes sepan que literalmente ahorita depende de nosotros cómo vamos a ver la situación y en qué vamos a administrar nuestro tiempo, en estar bien o alimentar ese miedo, o en dos, ver las cosas de una forma positiva.
Es muy importante también que obviamente cuidemos de nuestra, no solo de también de la información, sino también de nuestra salud en general, que como les dije, que dormir, la importancia de comer bien, de dormir bien, de descansar, no solamente descansar el hecho de dormir 7, 8 horas en la noche, sino también de darle descanso a la mente, de ejercicios muy básicos como por ejemplo en la mañana, no, por ejemplo, primero que hacemos es coger el celular, entonces decir no, los primeros 5 minutos voy a respirar y voy a simplemente agradecer por lo que tengo o voy a abrazar a la persona que está al lado mío, o si tenemos una mascota, o tomar agua, hacer alguna actividad, pero que sea literalmente algo que nos brinde algo positivo. Bueno, también el hecho de hacer ejercicio, el ejercicio ahorita es vital. Si tienen el tiempo, por ejemplo, y están literalmente están sintiendo demasiada ansiedad o demasiado porque o tienen muchísimo tiempo, o empiecen a emplear ese tiempo, por ejemplo, para hacer ejercicio, empiecen a emplear ese tiempo para cuidar de su salud física. Si quieren hacer algún cambio, háganlo. De todas maneras, es eso, es empezar a cuidar de nuestra rutina y continuar con nuestra rutina lo más normal posible. Ante todo, también buscar ayuda. Si empezamos a darnos cuenta, ok, este temor, este miedo que estoy sintiendo literalmente es muy grande, siento que no puedo solo o sola, necesito ayuda. Hay ahorita demasiadas ayudas que brinda no solo el gobierno, sino que están por todo lado, pero muchas veces no sabemos que existen o nos da miedo preguntar o nos da miedo exponernos y decir, mira, estoy mal, necesito ayuda. Entonces, ante todo es eso, entender la importancia de buscar ayuda y que no todo el tiempo vamos a poder encontrar la solución de las cosas solos. Eso es importantísimo. Bueno, para hablar un poquito sobre las ayudas, vamos a empezar con las ayudas financieras. Entonces, ahorita lo primero es entender que obviamente no tuve el tiempo de incluir todas las ayudas, sino estas son las más importantes. Entonces, de ayuda financiera, ahorita el gobierno de Australia dio más de 40 millones para pagar para ayudar a estudiantes internacionales a pagar sus cursos o, o su educación como tal. Entonces, está el International Student Emergency Relief, que esto es este monto como tal lo paga el gobierno directamente a la institución y esto se divide en dos categorías, en dos streams. Entonces está el primero para instituciones públicas y el segundo para instituciones privadas. Esto va a depender muchísimo, obviamente, de cada caso, de cada estudiante, si de pronto la persona como tal perdió su trabajo o si de pronto la persona como tal, no sé, no está recibiendo el mismo número de horas que recibía antes. Entonces, la idea es que se comuniquen con su institución con la cual estén haciendo su curso y hagan en esa negociación, expresen lo que está pasando ahorita y traten de encontrarle una solución. Ellos están ahí para ayudarles. Bueno, también, por ejemplo, está el Rent Relief Grant, que esto son ayudas para pagar sus rentas. Y esto fue ofrecido por el gobierno directamente donde antes se podía pedir hasta casi $2,000 para cubrir el costo de la renta, pero ahorita después del 20 de agosto ya son $3,000. Pero obviamente esto va a depender muchísimo de cada caso y de cada persona como tal. Entonces, lo más importante es que ustedes se contacten con la agencia con la que tengan el contrato de renta o con el dueño como tal y averigüen si son elegibles para esta ayuda. Lo mismo con el International Student Emergency Relief, que es ahorita tienen que chequear que tengan todos los documentos para acceder a este tipo de información, que tengan una visa activa, que tengan un Confirmation of Enrollment activo, que por ejemplo tengan evidencia de que en verdad no tienen trabajo o que sus horas de trabajo fueron reducidas. También está, obviamente, con la evidencia del segundo, de la ayuda para pagar las rentas, que tengan en verdad evidencia que tienen un contrato como tal con la propiedad. Bueno, ahorita también está la ayuda alimentaria por medio de los councils o por medio también de Salvation Army, Red Cross, Food Bank o Co Health. Ellos también tienen vouchers de comida.
Solamente es contactarse y decir, mira, estoy pasando por una situación económica dura, ¿será que puedo acceder a algún tipo de voucher de comida? Muchas de las veces son vouchers de 20, $50, a veces hasta $100, dependiendo de cada caso. Si es por medio de los councils, ellos también les pueden a ustedes ayudar, si son estudiantes internacionales, a conectarse con más organizaciones cerca a su locación y conectarlos con grupos sociales de lenguas específicas, o sea, de idioma específico y de cultura específica que estén dando ayuda, ¿ok? Esto muchas de las veces las personas no lo saben, pero son ayudas que existen, bueno. Y obviamente no necesitas ser australiano, no necesitas tener una residencia o ser ciudadano para acceder a este tipo de ayudas. Bueno, también está la ayuda para extender facturas como tal, servicios de luz, gas y agua. Entonces, entender que tenemos la opción de contactarnos con el proveedor y podemos extender de 1 hasta 2 meses. Obviamente, si ustedes se explican que perdieron su trabajo, que están pasando por una situación económica difícil y ustedes tienen la capacidad, obviamente, de extender un recibo hasta 2 meses. Bueno, también está el acceso para que ustedes, si llevan más de 12 meses en Australia, que accedan a parte de su superannuation, pero obviamente tienen que contactarse con el proveedor como tal y explicar su caso. Bueno, también lo más importante es que ante todo ustedes hagan un presupuesto y sepan con qué dinero cuentan. Si ahorita no tienen trabajo o tienen pocas horas de trabajo, entonces hagan un presupuesto y digan, bueno, tengo tanto, cuento con tanto, ¿cómo lo voy a administrar? Esto es buenísimo porque sabemos con cuánto dinero contamos y cómo lo vamos a organizar. Y ayuda sobre salud mental, lo primero es saber que nuestro GP nos puede ayudar con un safety plan o con un mental health plan, un plan de salud mental, en donde él nos va a contactar con las organizaciones que nos puedan brindar algún tipo de ayuda a corto, mediano o largo plazo, si es el caso, para acceder, por ejemplo, a counseling o a sesiones de psicología. Entonces, también va a depender muchísimo del doctor como tal y va a depender muchísimo en la ubicación donde tú estés. Si ustedes tienen un contrato, por ejemplo, part-time o full-time, tienen acceso a un Employee Assistance Program, que son 5 sesiones gratuitas para acceder a 5 sesiones con un psicólogo. Y obviamente toda la información es confidencial y privada, no van a tener que revelar algún detalle de ustedes para nada. Si tienen, por ejemplo, quieren hablar con alguien, con un psychologist o un counselor, también pueden entrar a Beyond Blue y hay un online chat que está activo 24/7, donde ustedes pueden hablar con alguien por medio de internet. Es un chat y toda la información también es privada. Y ellos también lo que hacen es escucharte como tal y conectarte con la ayuda que estés necesitando. Si, por ejemplo, estás buscando trabajo, entonces te pueden mandar información de dónde. Te pueden mandar información, bueno, si es, no sé, tipo de ayuda, como por ejemplo social, quieres contactarte con algún grupo virtual, entonces ellos te pueden dar toda esta información. Está también la línea para hombres, que es Men's Line, y también tienen un online chat, donde literalmente es para hombres y lo mismo, es 24/7, o si quieren llamar, pues obviamente pueden hacer esto. Muchas personas también dicen, yo ahorita literalmente de pronto mi seguro médico no me va a pagar las sesiones de psicólogo o un cancela como tal, ¿cómo hago para acceder a algún tipo de ayuda? Entonces también por ejemplo, organizaciones tales como Uniting Connections o CoHealth, lo que hacen ellos es que brindan free counseling y muchas de esas veces ahorita están por telehealth, que son por teléfono, y pueden que sean sesiones, obviamente debido a su plan de salud mental. Por ejemplo, si necesitan de pronto una llamada cada 15 días, una llamada cada semana, para simplemente desahogarse y hablar de todo lo que están sintiendo, eso también se puede hacer y esto no tiene ningún costo. Repito, la información, no necesariamente tienes que ser australiano para poder acceder a toda esta información. Bueno, y si obviamente tienen alguna, no sé, están preocupados de pronto por su salud mental al punto de que están ya preocupados por su vida o por la vida de cualquier persona, también está en la línea
la línea de ayuda para personas que están teniendo problemas un poco más fuertes. Entonces ahí también les dejo los números, está Lifeline y también está Suicide Callback Service, que estos son, obviamente también es gratuito y simplemente tienes la posibilidad de dialogar con alguien. Y obviamente te van a brindar el tipo de ayuda que necesites, obviamente sin juzgar, obviamente entendiéndote porque todas las personas están pasando por lo mismo, ¿vale? Bueno, cualquier cosa, si obviamente tengo más información, se la brindaré a Rosario y obviamente la trataremos de que la compartan, no sé, por medio del grupo o no sé, de pronto por alguna otra forma. Bueno, eso es un poquito de lo que les quería comentar. No sé si alguno de ustedes tiene preguntas o alguna duda. Pao, súper, nos tienes, yo pues por lo menos estoy súper entretenida con toda la información que nos estás dando, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido para mí, ha sido una información supremamente importante y yo creo que para todos los que estamos aquí conectados, se te nota todo lo que sabes acerca del tema, de verdad, muchísimas gracias y todo lo que lo preparaste. De pronto, no sé si quieres dejarle a la gente, yo sí tengo pues, no sé, abramos las preguntas a todos los que están aquí conectados a ver si alguien tiene alguna duda y yo también, yo sí tengo preguntas, pero pues igual te las hago al final. No sé, chicos, ustedes qué dudas Vale. tienen, preguntas, inquietudes, pueden colocarlo si quieren en el chat o activar el micrófono. No hay dudas, creo que todos quedaron, vean, les quedaron como, mira, ya Carlos Yo, tiene una duda. Cuéntame. bueno, no, yo la verdad he tenido pues como una transformación en mi vida, pues muy, o sea, yo era la más overthinking, pues yo, si uno al día tiene 50 y piola mil de pensamientos, yo tenía 1 billón, bueno, algo así. A mí pues realmente la meditación me cambió la vida, pues no tiene que ver nada con temas religiosos y de ese tipo, pero pues sí, la verdad, cuando yo empecé a meditar y pues a mí la meditación me cambió la vida y amo meditar. Y de hecho, pues, o sea, meditar ni siquiera es, pues, porque todo el mundo dice, no, es que eso es muy difícil, porque es que eso es apagar la mente, y realmente no, incluso cuando uno está meditando es cuando la mente más empieza, pues, como a jugar, pero es básicamente, o sea, el tema de la meditación es básicamente conectarse pues como con la respiración y con el ahora. Entonces, o sea, mi pregunta es también, pues a lo largo de esa transformación que he tenido, o sea, digamos, yo la verdad me conecto cero con lo que pasa afuera, pero también creo que a veces me voy al extremo de la indiferencia, pues como que, o sea, la verdad como que sí, como que nada de lo de afuera me toca. Entonces yo, por ejemplo, veo algunos amigos y personas que no sé, que publican el tema de lo del maltrato, de, por ejemplo, pues en Medellín en este momento están pasando como ciertas cosas que, pero no sé, o sea, yo digo también, es como con qué se quiere conectar uno, pero como lo que digo, pues también cómo no volverse, pues sí, como no irse hasta ese extremo de la indiferencia. Sí, sí, obviamente lo que te digo es un proceso que no solo tiene que ser con la pandemia, sino con cualquier tipo de cosa que esté pasando en nuestra vida. Entonces es completamente normal y esa es tu personalidad y es muy importante que tú entiendas que tú eres así y que es completamente normal estar en ese punto donde literalmente estás en un punto medio, pero tirando más al como que por tu salud mental no dejas que todo este tipo de contenido te llegue y te toque. Y eso está perfectamente bien porque es un mecanismo de protección que tú tienes inconscientemente sin saberlo. Y esto es algo muy bueno, pero también obviamente no queremos también que se vaya al punto de extremo donde ya literalmente no nos toca nada y automáticamente nos volvemos, de pronto llegamos al punto de estar tan desconectados con el mundo de afuera que no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, este proceso obviamente también requiere un poquito de tiempo y de práctica.
es lo que te digo, conectarse de pronto, si quieres saber, por ejemplo, del tema, 5 minutos está más que suficiente y ya. Entonces te da la oportunidad a ti de saber qué es lo que está pasando, sin obviamente tener que gastar toda tu energía 24/7 con el tema. Por ejemplo, con lo que me comentaste de Medellín, muchas personas, por ejemplo, comparten el contenido y están súper pendientes de lo que está pasando, o de pronto lo hacen porque en verdad lo quieren ayudar o quieren compartir la información, como hay personas que literalmente no les interesa el caso o no lo hacen. Entonces, Pau, sino que, perdón, sino que en ese caso, por ejemplo, o sea, a mí me gusta más y yo me conecto y yo, o sea, yo creo firmemente en que hay más amor que guerra, hay más amor que, pues sí, y yo trato de estar siempre cobijada bajo la sombrilla del amor. Entonces, o sea, yo creo que hay más personas buenas que, de hecho, para mí no existen las personas malas, pues simplemente hay personas que están experimentándose distinto y sí, o sea, yo no creo pues sí, en esas cosas, pero también sí, a veces pues como que veo a mis amigos como tan metidos en el cuento que yo digo, pucha, ¿será que es que sí, que de verdad a mí ya no me duele nada? Y no, pues o sea, también a veces digo, no, no es que no me duela, sino que es en serio, o sea, yo la verdad prefiero conectarme con las cosas y es, o sea, como decía Facundo Cabral, pues, o sea, las bombas suenan más duro que los abrazos y por cada bomba que estalla, por cada mujer que asesinan, pues hay más personas abrazándose y dándose amor, pero pues esto, digamos que esto no hace tanta bulla como lo hace, digamos, sí, claro, el tema de lo, pues, lo claro. malo. Y está súper bien, está súper bien querer no ver las cosas de una forma negativa y no alimentar ese contenido amarillista de por sí, como tú lo dices, sino de ver las cosas de un punto de vista diferente. Por ejemplo, tú me dices que te gusta mucho ver las cosas por la parte del amor, por la parte de lo positivo, y eso está muy bien, porque tú no sabes a muchas personas cómo pueden aprender de ti y cómo pueden empezar a cambiar en la forma en la como ven las situaciones. No muchas de las veces las personas dicen, es que el mundo literalmente es súper duro, el mundo es solamente tristezas o cosas malas, cuando ves las noticias son solo cosas malas, y la verdad es que no es así. Tanto hay contenido positivo como hay contenido negativo, pero depende de nosotros cómo lo vamos a ver. Y algo que veo es súper bueno en ti, es que literalmente tienes ya la capacidad, literalmente, no sé si la sabías, de ver la situación desde afuera, y ver la situación desde afuera es lo mejor que tú puedes hacer, porque tú estás más en una posición de ayudar, de literalmente de dejarte afectar por todo lo que esté pasando. Y eso es buenísimo, eso es algo buenísimo, y de verdad que qué rico que muchas personas también vieran las situaciones así, de una parte de amor donde tú puedes dejarle algo a alguien y puedes literalmente hacer cambios, y eso está genial. Gracias. Vale. Gracias, gracias Kate, gracias Pau. Yo creo que mi pregunta pues es básicamente, yo no sé, pues si nadie más tiene preguntas, yo sí, tú hablaste acerca de la inteligencia emocional, siempre me ha encantado como ese tema, y pienso que la gente que tiene inteligencia emocional, así no sean tan o no tengan un IQ tan alto, pueden llegar mucho más lejos que las personas que tienen un IQ más alto, porque saben manejar más las situaciones. Entonces, no sé si de pronto tienes algunos tips desde tu conocimiento que nos puedas como sugerir, como para hacer ese filtro de pensamientos que deberíamos como tener nosotros para incrementar nuestra inteligencia emocional. Tú dijiste que eso se puede Claro, entrenar. Entonces, no sé sí, si tú tienes algunos tips que de pronto tú misma apliques o que le sugieras a tus pacientes o que nos puedas regalar. sí. La verdad es que sí, que la inteligencia sí se puede desarrollar, y es un proceso que cada día es un paso más adelante. Y esto obviamente se va a ver reflejado mucho cuando tú vivas experiencias fuertes o experiencias dolorosas, como eventos, no sé, traumáticos o una situación. Es la forma en que tú vas a empezar a filtrar los pensamientos. Y al filtrar los pensamientos es como tú vas a empezar a filtrar tus emociones. Y no te vas a dejar controlar por las emociones o por la situación, sino tú empiezas a tener la habilidad y la capacidad y el desarrollo de controlar lo que está pasando afuera.
Entonces, algunos tips muy buenos para la inteligencia emocional es uno, bueno, primero que todo, entender por ejemplo, lo que te estoy diciendo, mirar la situación desde afuera. Mirar que, por ejemplo, si te estás sintiendo demasiado, si hay, algo te está molestando, por ejemplo, no sé, estar todo el tiempo en la casa te molesta. Tú no eres una persona que esté acostumbrado a estar 24/7 en la casa. Entonces, empezar a entender que esta es la situación y que tú no eres la situación y que la situación eventualmente va a cambiar. Entonces, es empezar a entender, uno, que tú eres tú y la situación es la situación. Y dos, empezar a filtrar los pensamientos, empezar a salir y mirar las cosas desde un punto más lejano y decir, ok, este pensamiento lo estoy teniendo demasiada rabia, demasiada ira, pero esta rabia y esta ira no es una realidad, simplemente son cuestiones por parte de mi ego, es parte porque, no sé, algo me tocó en mi fibra, pero literalmente no voy a dejar que este pensamiento me controle. Es empezar a filtrar en la forma como tú estás también reaccionando ante las cosas, no porque, digamos, pasa una situación mala, vas a empezar a actuar de la misma manera. Es empezar también a analizar la cuestión cómo estamos actuando ante la situación. Si vemos a una persona que está completamente mal, o tenemos la habilidad de estar ahí para él o para ella, o no, y no dejarnos descomponer, sino también estar ahí para brindar una ayuda. Esto se ve mucho, mucho, mucho ahorita, pues en trabajo social con todas las personas que literalmente llaman a literalmente pedir demasiada ayuda porque están pasando por momentos súper duros y al final del día las personas dicen, pero tú cómo no terminas con un dolor de cabeza así de grande. Entonces es eso, es empezar a tener la habilidad de decir, listo, esta es la situación de la persona, tengo empatía hacia esa situación, sé qué está pasando, pero qué puedo hacer para no dejarme afectar por la situación. Empezar a mirar el punto de vista más de afuera. Cuando nos dejamos consumir tanto por la situación, es cuando empezamos a notar que los sentimientos nos llevan a nosotros. Y que empezamos a actuar más por el sentimiento. Donde va el corazón, ahí voy yo. Entonces, y no es así. Es más tener un equilibrio entre la mente racional y la mente emocional. Entonces es empezar a encontrar un equilibrio y obviamente no va a ser fácil, va a requerir mucho tiempo y mucho entrenamiento, pero tú puedes empezar con tips básicos, por ejemplo, como exposición, exponerte qué es lo que te da mal genio. Te da, por ejemplo, mal genio quedarte dentro de la casa. Bueno, experimentémoslo por, no sé, un día, 2 días, vamos a, no sé, y así poquito a poquito tú vas empezando a desarrollarte y a estar confortable, perdón el español, a estar bien en medio de la situación que está un poco mal. Y tú con el tiempo te vas a dar dando cuenta que ya la situación no te controla a ti, sino que tú controlas la situación y tus emociones también. Súper, Pam, mil gracias. La verdad, súper chévere. No sé si alguien más tenga preguntas para Yo Pau. tengo una pregunta. Listo, vamos, Aileen. Cuéntame. Volviendo al tema ahorita de lo que estabas tú hablando de la empatía, y tú como trabajadora social, tienes que ver casos que honestamente tú empiezas a ver como lo crudo de la situación y de las injusticias y del dolor de las otras personas. Um, Personalmente, yo a veces siento que cuando yo veo el dolor en otras personas, cuando es así como tan crudo, especialmente en animales y en niños, a mí me cuesta ejercitar la parte de que no me afecte tanto, porque siento que al crear yo de pronto un poco de desapego, empiezo a sentir una culpa de que estoy siendo indiferente y que por ser indiferente, o sea, como que ellos están sufriendo y yo cómo no voy a sufrir. Entonces, tú como en tu trabajo, ¿cómo haces para que eso no sea tan desgastante? ¿Y has sentido esa culpa? Sí, sí. Obviamente es muy normal sentir esto porque esto es empatía y la empatía todos lo tenemos como seres humanos. Si escuchamos que, por ejemplo, le pasó esto a un animalito o le pasó esto a una persona, a un ser querido, a un hermano, a mi pareja, vamos a sentir empatía. Uno, porque amamos a la persona. Dos, porque la situación es difícil. Y tres, porque es algo es algo que está sucediendo. Entonces es completamente normal uno tener empatía y no tienes por qué sentirte de pronto que no tengo por qué cargar con esto si esta no es mi situación o no es mi problema. Lo que te digo es completamente normal.
pero obviamente va a depender de ti cómo vas a manejar ese sentimiento. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, estás sintiéndote mal por la persona, cambiar el filtro como ves la situación. Ok, estoy ahí para sentarme a llorar con la persona o estoy ahí para escuchar a la persona. Estoy ahí para ofrecerle una ayuda a la persona o simplemente para que la persona se desahogue como tal. Entonces es en la posición en la que tú estás ante la otra persona. Si la persona como tal, por ejemplo, simplemente se quiere desahogar o simplemente quiere, no sé, alguien que lo escuche, entonces tú estar ahí para la persona. Pero una técnica muy buena para que tú no tomes nada personal, para que tú sepas que la situación es la situación y tú estás ahí más como una ayuda, es literalmente la higiene del pensamiento. No dejar que que este pensamiento se vuelva un sentimiento. Cuando decimos, ok, esto que le pasó a esta persona es terrible, wow, no sé cómo puede vivir con la vida si yo no podría, y empiezan todos estos pensamientos a surgir y a surgir y a surgir, al punto que terminamos tan mal, tan mal, tal o igual como la otra persona. Entonces es decir, ok, siento mucha empatía por esta persona, pero fue su experiencia y esa experiencia merece respeto, esa experiencia merece un trato, pero esa experiencia no es la persona como tal y tu misión es ayudarle a la persona a que se desprenda de la situación como tal. Tú teniendo esta capacidad de identificación, lo que va a hacer contigo es que tú vas a empezar a ver las cosas de un punto diferente. No solamente tiene que ser, por ejemplo, en mi caso, como clientes que vienen y me dicen, Paola, me está pasando esto y esto y esto y esto, y yo llego al punto, digo, wow, es mucho, sino estar ahí más como para ellos y para tratar de ayudarles a ellos para que entiendan que literalmente la vida es como una montaña rusa y a veces o estamos bien o estamos mal y que está bien sentirse mal y que muchas veces de las veces no solo va a ser de pronto, en mi caso, como con un cliente, sino también con un familiar y que de pronto esa persona hoy necesita ayuda, pero de pronto tú mañana vas a necesitar ayuda. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Entonces ese sentimiento también es completamente normal y hay una enseñanza muy grande que, como un valor obviamente que nos enseñaron mucho en trabajos sociales. Imagínate que el trabajo es el trabajo y la casa es la casa. Entonces, que cuando tú sales de tu trabajo, tú dejas todas tus cargas en una planta y las vas a dejar ahí y vas a entrar a tu casa con tu rol de persona de casa. Entonces, tú te pones en roles y en facetas y vas dejando cada rol y cada faceta en donde tiene que ser. Entonces, por eso la higiene del tiempo es importantísima. No dejes que se te mezclen los roles y no dejes que se te mezcle todo porque vas a resultar así. Si tú estás, por ejemplo, si esto está pasando, por ejemplo, con un amigo o, por ejemplo, con alguna otra persona, entonces el rol tuyo es de pronto escuchar, estar ahí para la persona. Son temas así, así que de pronto se pueden manejar, pero obviamente va a tomar tiempo y obviamente va a depender obviamente de muchos factores. Pero así poco a poco nos protegemos a nosotros mismos de todo lo que está pasando. Claro, Pau, por ejemplo, tú tienes un rol específico, trabajadora social, clientes, la situación, me quito y me pongo el sombrero y me adapto como tal. Pero ¿qué pasa cuando uno como televidente o cuando uno está solamente pues revisando las redes sociales o viendo el noticiero y uno se encuentra con esas noticias que por más amarillistas que sean, de una forma u otra son verdad? Ujú. ¿Y cómo haces tú? Porque yo a veces siento que hasta las cierro y las evado porque no puedo contenerlas. Me acuerdo una vez leí un artículo académico que decía que nosotros registramos el dolor, muchas personas, si estás bien acomodadita, registramos el dolor de otra persona en la misma parte del cerebro donde lo registramos, donde registraríamos el dolor nosotros mismos. Y yo siento eso, yo siento un dolor que es tanto que yo no lo puedo ni siquiera contener. Y ahí mismo lo que hago es, o lo cierro y lo evado, pero ahí es cuando te digo, me entra la culpa de que, Dios mío, ni siquiera soy capaz de yo mirar esta noticia cuando esta persona o esta situación está en verdad ocurriendo, imagínate ellos. Y es una forma de que no sé
ahí sí no sé cómo quitarme el rol de, ¿sí me entiendes? O sea, soy ser humano, ¿cómo hago? O sea, ¿está bien que lloro? ¿Está bien que, cómo organizo ese dolor? Sí, Yo quiero decir Rosarito tiene un algo. comentario. Yo quiero decir algo, yo creo que ahí lo que pasa muchas veces es como lo que decía Pau al principio, es tu manera de protección ante esa situación, es como tu cuerpo y tu mente se protege de ese miedo o de ese dolor, de esa noticia. Entonces es la manera, y yo creo que está bien, o sea, en cierta parte no es como sentir culpa, sino como es tu manera, como tú reaccionas. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo soy cero noticias. No me gustan las noticias. Hoy, mientras todo el mundo va siguiendo el counting de cuántos muertos en Colombia, cuánta gente infectada, yo no, yo me entero es por los amigos. Yo le digo, ve, ¿cómo va eso? O sea, ni siquiera me voy a las redes a buscar. No, no me gusta. Entonces yo creo que mi manera de vivir feliz suena horrible, pero mi manera de digamos, como esa Es burbuja tu mecanismo de es protección. mi mecanismo de protección, es como una vez me decían la semana pasada me decía un chico de un colegio y me decía, pero tú cómo mantienes feliz, yo creo que eres la única que llama a una agencia y está feliz, y yo le digo, bueno, no sé cómo mantengo feliz, pero yo creo que es mi manera como que mi positivismo y mi fe en que esto no va a ser para siempre, o sea, vamos a mejorar, esto tiene que cambiar, y yo les digo, para las que me conocen o para los que me conocen, yo soy la persona, soy súper sociable, a mí la gente había muchos amigos que me decían, pobre Rosario, le va a dar de todo estando todo el tiempo encerrada en la casa, y yo no soy de casa, y de verdad que lo he manejado bien. Pensé que iba a ser peor, pero ya estoy aburrida de estar encerrada, estoy aburrida de estar en la casa. Entonces, Sí. yo siento que es como la manera como tu cuerpo y tu mente protegen de ese dolor y como esas cosas. No sé si Pau quiere como agregar algo. Sí, exacto, es el mecanismo de defensa que tú tienes y ese mecanismo de defensa es inconsciente. Y o muchas veces decimos yo soy así y sé que soy así. Y como Rosario es, por ejemplo, tú dices, Rosarito, que no te gustan las noticias y eso está bien porque tú sabes el impacto tan grande que pueda tener si te quedas consumiendo todo este contenido. Entonces está bien, es el mecanismo de defensa que tú tienes de protección y está bien. Pero también si tú, por ejemplo, dices, quiero informarme del tema, pero al punto de no dejarme descomponer, es donde empiezas a utilizar estas técnicas. Entonces voy a acceder a la información solamente un minuto y ya. Y literalmente leo lo que tiene que ver, lo que es cierto, y literalmente ya me retiro y dejo de pensar en el tema. Y si te toca la mente, empezar a pensar y decir, no, vamos a pensar y a enfocar toda nuestra atención en algo diferente. Es donde tú empiezas automáticamente y le das la orden al cerebro para que diga, no más, hasta ahí, y continúas con tu vida normal. Entonces, esto obviamente es una técnica, pero obviamente requiere mucho entrenamiento y no va a ser lo que te digo de la noche a la mañana, sino va a requerir un proceso, pero obviamente se va a lograr si empezamos con esos cambios. Entonces, es de pronto, y obviamente la personalidad de cada persona, y lo que dijo Rosario, está bien porque son tus mecanismos y está súper bien. Gracias, Pau. Estamos súper contentos. Nos podemos quedar aquí toda la tarde, yo creo, hablando del tema porque se te nota lo apasionada que eres. De pronto, regálanos para los que estamos escuchando, las personas que quieran de pronto seguirte en las redes sociales o de pronto te quieran contactar, ¿a dónde lo pueden hacer? O sea, pues si alguien tiene o alguien que conozca a alguien que necesite y que te quieran referir, ¿a dónde lo pueden hacer? Dale, pues ahorita en LinkedIn que lo tengo activo, o permítame devuelvo por medio de LinkedIn, o si de pronto no me encuentran por LinkedIn, de pronto puede ser por Facebook Paola Martínez o por Instagram PauMR170. Y hay cualquier duda que tengan, algún pensamiento, alguna sugerencia o si de pronto quieren aprender un poco más del tema, me pueden escribir y y les doy un punto, les puedo ayudar un poco más. Qué bueno. Entonces, sí, cualquier cosa me escriben. Bueno, no, muchísimas gracias, Pau, de verdad, súper encantada de tenerte hoy con nosotros y de todo lo que nos has enseñado en el día de hoy. Mil y mil gracias nuevamente de parte de todo el equipo de Latin Advisor y de todas las
Esperamos que haya sido súper, pues, que les haya gustado, que les haya ayudado, y ahí está pues como la información, y pues bueno, les mandamos después entonces como la información, la presentación, para que tengan como ahí toda la info de la que discutimos hoy. ¿Listo? Bueno, gracias Rosarito a ustedes por invitarme. Cualquier duda me escriben. Bueno, Sí, muchas claro que gracias. sí. Muchas gracias Gracias, a Pau. todos. Bueno, Gracias. chao. Chao.